bloque aquí en Somos la Marea y tenemos una comunicación muy especial. Estamos en contacto con Cecilia Villeneuve. Ella es costera, es psicóloga social y tiene mucho conocimiento sobre lo que pasó aquí en el Partido de la Costa en la época de la dictadura militar. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias aquí. No sé si tanto conocimiento, pero bueno, es la experiencia de la familia más que nada. Queríamos justamente preguntarte por eso, porque hay mucha gente que nació, se crió aquí en el Partido de la Costa, o mucha otra gente que eligió este lugar para vivir y sin embargo no sabe lo que sucedió aquí en 1976 y durante estos años tan atroces. ¿Podrías vos contarnos algo desde tu conocimiento? Bueno, yo primero contarles que yo nací en 1975, por lo tanto era una niña, y lo que llega a mí es a través de la historia de mi tía menor, la hermana menor de mi mamá. Durante mucho tiempo a mí me pasaba que tenía como, cada vez que veía cuestiones que tenían que ver con la dictadura, etcétera, me pasaban cosas muy feas, incluso hasta mi mamá se enoja, pero llegaba hasta a dudar de mi identidad porque no podía explicar lo que me pasaba por el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, indagando, encuentro que era esta memoria celular de los recuerdos del temor de toda mi familia, porque en esos primeros años de mi vida había sido el secuestro de mi tía, ¿no? O sea, cuando ella se va del país, yo tenía 5, y todo ese temor y cada uno de los hechos que fueron pasando, lo fui viviendo con la esponja que es un niño, y eso quedó en mi familia. Se hablaba bastante poco porque eran episodios muy dolorosos. También se hablaba poco, sobre todo por el miedo a que el otro tenga información que le podría llegar a ser letal en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, por cuidar al otro también. Y nada, y esto se fue haciendo cada vez más angustiante. Y bueno, y hace 2 años, si bien yo siempre supe de que mi tía había sido secuestrada, pero algo que no se hablaba para no lastimar. Uh-huh. Y cada vez que uno indagaba decía, mi abuela me había contado unas cosas, mi mamá otras, en algún momento mi papá otras, todas del mismo tenor, pero no se podía construir una historia con esos relatos. Y hace 2 años yo hice un viaje a Italia con mi marido, que él quería ir a recorrer su tierra, ¿no? donde había surgido su familia. Pasamos a visitar a mi tía una semana y hubo una catástrofe climática que nos dejó en Italia sin poder movernos, sin comunicación, sin trenes, sin nada, y en ese contexto surgieron conversaciones que en otro contexto no hubiesen surgido. Y bueno, nada, ella me dijo por primera vez, me contó un episodio de que alguien una vez la saludó por atrás, le hizo un susto, le hizo un chiste, y ella le contestó, nunca más me hagas eso porque yo fui secuestrada por la dictadura militar argentina. Y fue la primera vez que yo lo escuché de su boca hace 2 años, ¿no? Nada, para mí fue muy fuerte. Después continuó el viaje y cuando volví acá a Argentina empecé a indagar, empecé de vuelta a llenarle a mi mamá de preguntas. Mis abuelos tristemente ya fallecieron, hasta que un día tomé coraje y le mandé un primer mensaje disparador, y ahí empezaron a surgir una serie de conversaciones, de videos, de mensajes en los que yo fui haciendo unas crónicas. Y bueno, y eso es lo que terminé, hace poquito se terminó de constituir en un libro, que tiene por fin, primero, sanar mi familia, y luego darse a luz, y que cada uno que desee, que le interese conocer en primera persona una historia familiar sin golpes bajos, pero no deja de ser algo duro, en la que yo trate de ser amorosa y dulce, porque mi tía me contó los más horrorosos relatos de forma dulce y tierna para no lastimarme. Nada,
para mí fue muy fuerte. De hecho, a veces me cuesta mucho, todavía dudo de esa publicación, si bien ya está en el último paso de la editorial. Estoy pasando por momentos de duda interna, porque sí, ella por supuesto que lo leyó, por supuesto que lo autorizó, por supuesto que también yo se lo di para leer a mis primos que desconocían la historia, pero no sé, me está costando en esta última etapa, ¿no? Es tanto, por eso se llamó terrorismo de Estado, porque genera terror. Entonces, si bien uno trata de poner palabras, y yo no soy la protagonista de la historia, yo he sido una niña que absorbió el dolor y la angustia, y cuando fui adulta indagué y traté de poner un poquito de luz o de amor en una historia siniestra. Pero bueno, tristemente entre Mar del Tuyú y Santa Teresita pasaron cosas muy feas. Aún yo no encuentro el lugar a donde la llevaron a ella, porque ya no es un relato. No sabemos a dónde estuvo secuestrada. Sí, ella sabe que caminó por la arena, sabe que escuchaba el mar, sabe que hay otras personas, pero todavía no encontramos ese lugar. Así que es probable que hoy haya alguien riendo en ese lugar, desconociendo lo que pasó. Falta mucho. Lamentablemente todo esto sucedió. Yo empecé con el relato en un país, en el medio de mi país se transformó. La verdad que ha sido un camino bastante duro. Claramente, mínimamente para mí, que solamente soy una interlocutora, ¿no? Entiendo que acá realmente el dolor lo pasó a mi tía y todos aquellos que pasaron por la misma situación, incluso a mis abuelos. Yo no puedo hoy pensar que soy madre en mis abuelos, me gustaría tanto tenerlos. Pero bueno, esa es un poco la historia de por qué hoy estamos hablando nosotros. Pero por eso, por esto que decías, por todas las sombras, la tiniebla que hay sobre esta parte de la historia, este miedo que casi 50 años después todavía nos moviliza el cuerpo. Por eso va a ser tan importante contar con tu relato, porque hay muchísima gente que vive acá y no sabemos esto. Cuando la escuchábamos a tu mamá el miércoles hace 10 días contando parte de este relato, estábamos a una cuadra de donde fue secuestrada tu tía, en la avenida 32 y 3, esquina por la que pasamos acá, quienes vivimos pasamos todo el tiempo y no sabíamos de este hecho. Por eso va a ser muy importante contar con tu libro. Yo estuve indagando un montón, hay pocos registros. Claramente, desde mi inocencia, cuando yo le conté a mi tía que había pocos registros, y me dice, y sí, ¿cómo va a haber registros si era algo clandestino? ¿Cómo va a estar? Y también esto, ¿no? Que quienes saben, hay mucho temor, porque también en mi propia investigación he descubierto que algunas personas que en mi historia familiar y en mi historia de niña han tenido un rol, se han transformado en otro. Y algunos están vivos y otros siguen teniendo influencia. Entonces entiendo el temor. Yo realmente me mueve el interés de restituir esta historia a mi familia y sobre todo a mis hijos, porque si bien yo tengo un posicionamiento ideológico, trabajo en la gestión pública, asumo responsabilidades que tienen que ver con ocupar los espacios, siento que si los buenos no ocupamos los espacios, se deja un vacío que queda como habitable para otras esencias. Y siento que también en este temor no pude transferirle a mis hijos, informarles o contarles, ¿no? Y tienen bastante desconocimiento. Entonces, de alguna forma, me pareció que la manera más amorosa como madre, más amorosa como sobrina, más amorosa como hija, como nieta, como prima, era dejarlo escrito y luego cada uno en su tiempo y en su momento que lo pueda rescatar y hacer lo propio como cada uno pueda, ¿no? En el momento que cada uno pueda. Entiendo que no todos podemos en el mismo momento, pero sí el negacionismo me estaba matando por dentro, ¿no? O sea, era una cosa muy fuerte tener esto y asimismo ver que se alzaban cada vez más fuerte y más impunemente voces negacionistas. A mí me estaba haciendo mal.
si bien no me hizo muy bien indagar y rascar ahí en el fondo de la olla, mucho peor me estaba haciendo lo otro. Así que bueno, una vez que nos saca del fondo todo, empiezan a sanar un poquito las heridas. Cecilia, te queremos agradecer un montón el valor y el coraje de ir detrás de esta historia y de, igual así todo, habiendo hecho el trabajo, dudar, pero igualmente te queremos mandar fuerza desde acá porque creemos que es necesario, es imprescindible que existan ese tipo de materiales, ¿no es cierto? Y preguntarte cómo podemos hacer para saber cuando esté publicado, si es que eso ocurre, a través de alguna red o tenés algún medio de comunicación que uses así asiduamente para que te podamos seguir. Sí, yo, mira, hoy justo lo hablaba con una amiga, estoy en la ruta, así que estoy viniendo de Buenos Aires y le decía, siento como ese momento en el que las que somos mamás estás ya a punto de parir y ya querés ver la cara de tu hijo y que eso sucede, y por otro lado te invade un temor terrible porque está tan seguro dentro tuyo que ese momento es como muy bisagra, ¿no? Yo estoy así, como que ya, porque ya van 2 años de buscar el testimonio, de transformarlo en crónicas, de las pausas que han sido unas pausas quirúrgicas porque han sido necesarias, instrumentales para que ella se recupere, para que yo también recupere las ganas de seguir escribiendo, y estoy en ese momento. Sí, claramente ya está en proceso de impresión, así que calculo que en un mes va a estar. Entiendo que voy a hacer alguna presentación, entiendo que por ahí en la Feria del Libro la editorial también nos ofrece un espacio. Por supuesto que tengo mucha gente conocida que me invita a presentarlo en diferentes lugares y estoy todavía no asumiendo esa responsabilidad o ese compromiso porque quiero tenerlo en mis manos, quiero pasar por el cuerpo, no es un libro más, es algo que tuvo su tiempo y tiene una misión. Entonces seguramente lo van a saber, seguramente nos vamos a poner en contacto. Pero hoy por hoy no tengo una respuesta concreta por qué día o de qué forma, porque estoy en esos últimos días de constantes contracciones y de ansiedad y temor a la misma vez. Así que sí, sé que va a ser y va a ser cuando tenga que ser, pero lo van a saber por supuesto porque todo este trabajo tiene que ver con esto, con contrarrestar un poco las voces negacionistas y me parece que los relatos que los costeros hacemos entre costeros y que nos leemos entre nosotros nos enriquecen, nos fortalecen, están impregnados de nuestra identidad y nos restituyen memoria y nos ponen donde tenemos que estar, ¿no? A la luz y no a la sombra. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu generosidad, tu amabilidad y por haber puesto aquí tu voz, que para nosotros es muy, muy importante. Muchísimas gracias a ustedes por el respeto que tuvieron con mi madre, muchísimas gracias por ponerse en contacto conmigo y muchísimas gracias por lo que están haciendo porque es muy importante que se tomen estas banderas y que se sostengan y que la lucha continúe. Estamos aquí a disposición, Cecilia, para cuando sea la publicación. Abrazo enorme, buen viaje. Abrazo para todos. Abrazo. Gracias a vos. Somos la Marea. Somos la Marea. El programa de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.